Vamos a retomar con la siguiente mesa redonda, un espacio que propone ser un diálogo sobre los entornos seguros para las mujeres en el deporte. Teníamos un vídeo recopilación con algunas noticias que no sé si vamos a poder ver. No, pues vamos a dar paso entonces a la mesa redonda. Como decía, la próxima mesa quiere ser un espacio de diálogo que pone en el centro la experiencia de niñas, adolescentes y mujeres que todavía hoy encuentran barreras, violencias y desigualdades en los espacios deportivos. Esta mesa nace con la voluntad de cuestionar las estructuras que permiten esas desigualdades, visibilizar las resistencias y reivindicar modelos deportivos que garanticen derechos, seguridad y autonomía. A través de voces expertas y diversas vamos a reflexionar sobre lo que aún falta por transformar y sobre las acciones necesarias para que el deporte sea realmente un espacio libre, seguro y en igualdad. Para moderar la mesa tenemos hoy a Eli García Busnadiego, profesional especializada en igualdad de género, con amplia experiencia en el diseño e implementación de políticas públicas y planes estratégicos en administraciones públicas, entidades sociales y empresas. Ha desarrollado proyectos relacionados con la prevención de las violencias machistas, la igualdad laboral y la sensibilización en contextos educativos, deportivos y comunitarios. También ha impulsado talleres formativos, protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo y asesoramiento institucional para el cumplimiento normativo y la planificación estratégica. Eli García. No me oí, ¿no? Micro, sí, por favor. Mi mesa va a ser un poquito distinta a la que hemos tenido anteriormente. Mis compañeras que están ahí, que ahora os pasaré a presentar, vamos a hacer un diálogo, ¿vale? Creo que es interesante ver el perfil que estáis creando en mujeres y verlo mediante una serie de preguntas que le lanzaré. Vale, en primer lugar, Egunon, quiero agradecer a todas las personas que estáis aquí. Quiero agradecer a la Diputación de Guipúzcoa, a Goizane Álvarez, por el compromiso adquirido. También me gustaría agradecer a Isabel García, que fue la pionera en crear la primera semillita de este congreso, y luego a Machalen, a Cristina, a Paloma, a Conchi, por coger el testigo y continuar con este proyecto tan importante. Vale. Voy a hacer una breve palabras. Creo que hablar de igualdad y seguridad no solo es hablar de mujeres, es hablar del tipo de sociedad que queremos, y el deporte forma parte de nuestra sociedad. Y en esta mesa quiero que una palabra esté presente, que es la perspectiva de género. Lo importante que es la perspectiva de género para crear estos entornos. Cuando hablamos de perspectiva de género, siempre pensamos que son cosas de mujeres. Y hoy nuestras grandes profesionales y expertas nos dan esa visión de que la perspectiva de género no es algo de mujeres solo, sino que es algo para la sociedad. La perspectiva de género es educar, transformar y crear una sociedad mejor para toda la ciudadanía. Bueno, pues paso a presentarla. Tenemos a Ana Luna, por favor. Ahora os leo más o menos de dónde vienen, ¿vale? Luego tenemos a Miren y a Cristina, ¿vale? Tengo que disculpar a Eukene, que está malita, está con un gripazo, la pobre que no ha podido venir, y disculpar que no haya podido asistir, ¿vale? Ana Luna es abogada experta en Derecho Deportivo y actualmente está como asesora en la presidencia del Consejo Superior del Deporte, ¿vale? Miren es arquitecta, hace unos proyectos maravillosos con perspectiva de género. De hecho, tiene un proyecto muy interesante que curiosamente encaja a la perfección con el Congreso. Y Cristina es árbitra de balonmano. Fue la primera mujer en arbitrar un partido a nivel internacional. Es hablamos de liderazgos y de referentes. Pues ahí tenemos a una líder y una referente dentro del mundo del balonmano. Yo les voy a lanzar una serie de preguntas y ellas os van a contar, ¿vale? A ver, la primera pregunta. ¿Preparadas?
¿Qué es lo primero que os viene a la mente cuando hablamos de entornos seguros para las mujeres en el deporte? Podéis contestar como queráis. Así que, ¿empiezas tú, Cristina? Bueno, pues venga. A ver, yo viniendo del terreno arbitral, ¿no? Claro, quizás, y además en la época en la que a mí me tocó empezar, hablamos de 1980, hace 45 años, pues la verdad es que desde ahí hasta hoy pues los entornos no eran tan seguros y hoy en día pues yo creo que sí, independientemente de que hay salvedades, ¿no? Entonces yo en un primer momento me encontré con tener que romper determinados estereotipos sociales y juicios de valor que la sociedad tenía creados en torno a aquellas mujeres que nos desenvolvíamos en un mundo total y absolutamente masculino y hasta hoy día, 2025, que yo realmente con lo que más me encuentro y con el peligro más grave que me encuentro es con la violencia institucional. Antes Elda nos reflejaba en su intervención, en la pregunta que le hicieron, que cuántas mujeres tienen la valentía de denunciar algo y luego saber que eso no le va a limitar o le va a suponer una barrera. Pues sí, yo doy fe de que efectivamente supone una barrera, te expulsan de todo, pero yo siempre digo que siempre nos queda Europa, que creo que es un terreno importantísimo, ¿no? Que tenemos que buscar. Y en mi caso personal creo que efectivamente lo verdaderamente importante es no hablar de valentía, sino que hablar de dignidad personal y de defender aquello que una cree, ¿no? Entonces yo creo que frente a eso no hay federación ni hay estamento en todo el Estado español que nos deba limitar. Entonces, para mí, pues eso, el recorrido que a lo largo de las intervenciones que vayamos teniendo podemos ir disipando. Sí, bueno, mi caso es muy diferente. O sea, yo soy arquitecta y llevamos desde nuestro equipo pues, trabajando pues, unos 12 años así el tema de la perspectiva de género, sobre todo en el urbanismo y también en los espacios construidos, ¿no? También en los equipamientos y también en los equipamientos deportivos, ¿no? Entonces, cuando dices que es un entorno seguro para las mujeres, pues seguramente un entorno donde haya más mujeres, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, si hay más mujeres, siempre nos sentimos más seguras. En entornos deportivos o también en nuestras ciudades, lo mismo, ¿no? Un ejemplo que solemos poner muchas veces, y yo creo que es muy simple, pero representativo, es en las grandes aglomeraciones que podemos sentir la percepción de inseguridad. Si te imaginas que es la manifestación del 8 de marzo o del 25 de noviembre, sabes que ahí no va a pasar nada, nada agresivo. En cambio, cualquier partido de fútbol, de la división que sea, ya crea un entorno muy inseguro incluso para los hombres, ¿eh? Al final estamos hablando de percepción de seguridad. Entonces, uno de los temas que desde que se lleva tratando el urbanismo desde la perspectiva de género es que sean espacios concurridos. Los espacios concurridos donde hay gente que viene y va son espacios seguros. Y eso creemos que es importante, sobre todo aplicado a los espacios deportivos, ¿no? Porque muchas veces tanto los campos de fútbol o los polideportivos se sitúan en los límites de las ciudades, ahí donde no molestan porque son grandes y demás. Y claro, ya solo por esa razón ya se convierten en espacios inseguros, porque no hay afluencia, sino no es una zona de paso de gente. Entonces se pierde la seguridad que nos da la concurrencia de gente. Me gustaría empezar por ahí y luego ya vemos por dónde seguimos. ¿Vale? ¿Y tú, Ana? ¿Se me oye? ¿No se me oye? No. Vale. Ahora sí. Vale. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer la invitación y bueno, agradecer la asistencia de todo el mundo. Y a ver, bueno, a mí lo que se me viene a la cabeza cuando hablamos de entornos seguros para las mujeres en el deporte
se me vienen como palabras, ¿no? O sea, y más desde el trabajo que yo ahora desempeño, se viene la palabra prevención. Tenemos que intentar prevenir cualquier tipo de situación en la que cualquier mujer, cualquier niña, cualquier adolescente vea limitado su práctica deportiva, su normal desarrollo de cualquier tipo de actividad o cuestiones así. Por un lado, prevención, por otro lado, protección. En el caso de que pase algo, ¿qué medidas debemos tomar? ¿Qué herramientas tenemos? ¿No? O sea, al final, para poder tener un entorno seguro, desde mi punto de vista, por supuesto, tenemos que tener unas herramientas, tenemos que saber cómo aplicarlas, tenemos que saber cómo prevenirlo, pero cómo actuar en el caso que pueda surgir, ¿no? Y por otro lado me viene la palabra igualdad. Es muy importante la igualdad y crear conciencia social de que es necesaria la igualdad en el deporte, que parece que yo pertenezco a una generación que parece que todo ha venido dado, ¿no? Que yo entiendo que mi madre, generaciones más adultas, han tenido que luchar muchísimo y parece que nosotros hemos nacido como en el confort. No, hay que todavía pelear mucho. ¿Me está tirando esto? ¡Socorro! Que noto como si me ahogasen por atrás. Gracias. Aquí. Gracias. Entonces, bueno, yo soy jurista, es verdad que me tira mucho la parte social, pero también viene la parte jurídica. La ley del deporte actual, una de sus vértebras principales es la igualdad. Pone el foco en la igualdad en el deporte y esto es muy importante. Que una ley como la ley del deporte ponga de manifiesto que es necesaria que se garantice la igualdad, que se garantice la igualdad en el deporte, me parece que es un paso adelante muy importante y muy necesario. Bueno, aparte hay otras cuestiones como la inclusión, la no discriminación y bueno, hay una serie de herramientas legales que luego iré comentando para no extenderme demasiado en eso porque entiendo que la parte jurídica es un poco soporífera, pero bueno, así un poco pequeños. Sí. Bueno, a mí me parece muy interesante lo que han dicho y quiero resaltar que se habla de igualdad. Hablar de igualdad es hablar de derechos. Al final, en algunos ámbitos ya empezamos a hablar de equidad y la equidad no puede existir hasta que no exista lo que ha dicho Ana, es esa igualdad. Al final todos podemos tener derecho a ver un partido de fútbol, pero si no tenemos la igualdad que nos dé para poder verlo, no vamos a estar realmente en el mismo escalón. Bueno, vamos a continuar. La segunda pregunta, chicas. Si tuvierais que señalar un cambio estructural prioritario para garantizar la seguridad de mujeres, niñas y adolescentes, ¿cuál sería? ¿Qué cambio sería ese? A ver, yo es que ya con la edad que tengo lo veo muy complicado porque, claro, yo tengo una trayectoria y he pasado por muchísimas situaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando en mis primeros años yo ascendí a la Liga Sobal en el 88 y en esos primeros años, pues la dificultad con la que me encontré básicamente era el que yo tenía que arbitrar con otro hombre. En balonmano somos dos árbitros y no había mujeres, ¿no? Entonces, pues si bien ascendí con un compañero a la Liga Sobal y con ese mismo compañero en el 1991 conseguimos tener la categoría internacional, hicimos el curso en París. Después, en el 93, pues yo no tenía compañero con el que arbitrar y la situación era pues porque las mujeres de mis compañeros internacionales les prohibían arbitrar conmigo. Lo que estoy diciendo es verídico y es cierto, no me lo estoy inventando yo. Además, en ese año ya estaba casada. Y nos casamos en el 91. Y fijaros qué duro, ¿no? Porque yo en el verano del 93 tenía una designación para asistir a un campeonato de Europa en Israel, un campeonato de Europa de categoría cadete masculina, y de repente no pude ir porque mi compañero, su mujer, le había prohibido arbitrar conmigo. Y le dijo que o ella o yo. Y en este momento, pues la Federación Española de Balonmano estaba en esos momentos José Luis López Ricondo, pues tuvieron que encontrar una pareja
masculina que se movieron rápidamente, eso también es cierto. Les permitieron hacer un curso internacional y uno de ellos, que era Pablo Permuy, que falleció hace 2 meses, pues a él sí su mujer le permitía arbitrar conmigo y pudimos arbitrar. Fijaros qué situación terrible, ¿no? Porque yo además, con todo lo que me había costado, yo he tenido que seguir teniendo mi capacitación para arbitrar, para entrenar. En las pruebas físicas era mejor que muchos de mis compañeros. Y yo decía, había arbitrado en el 90 la final de la Copa del Rey en Pontevedra, que por cierto, la había arbitrado porque me había acostado con el jefe de los árbitros. Y digo yo, ¡jo, caray! Pero bueno, luego después también tengo que decir que arbitré 5 finales de Copa del Rey, ya en la segunda y en la tercera ya obviaron ese tema. Pero claro, yo decía, jolín, qué injusto, ¿verdad? Qué injusto tener que enfrentarme ante la sociedad, porque todo eso lógicamente era Vox Populi, y qué injusto para mi familia, mis padres me apoyaron siempre a muerte, desde que empecé a arbitrar, mis hermanas. Yo crecí en una familia en la que somos todas mujeres, éramos 6 mujeres en casa. Yo no conocía la diferencia de educación con respecto a los hombres, porque era mi padre y éramos 6 más. Entonces no tuve esa limitación, que yo creo que también es muy importante, ¿no? Cuando hablamos de las barreras sociales, ¿no? Yo no tuve esa barrera social en mi familia, pero sí que tuve la barrera después de lo que se acabó de explicar, ¿no? Entonces, para mí, podemos hablar de no sé cuántos protocolos tenemos, pues no sé si en el Consejo, en las federaciones. Mirad, no sirven para nada. Para nada. Entonces, o evolucionamos y nos intentamos subir al carro de Europa, Elda, que es importantísimo, porque, claro, para mí, entorno seguro, ¿cuál es el entorno seguro? La Federación Europea de Balonmano, que me mantiene. Yo sigo siendo delegada de la Federación Europea de Balonmano. Cada año estoy preocupadísima porque tengo miedo que alguien se le atreva a cortarme las alas, pero por ahora no. Llevo desde el 2017 siendo delegada de la Federación Europea, pero todos los años tengo un temor grandísimo, porque en mi país, en el que yo desempeño mi actividad, pues no vivo en un entorno seguro para el desempeño de mi actividad y de la defensa de los derechos que yo promuevo, que es que existan más mujeres, cuando menos en el arbitraje del balonmano español, en la competición internacional. Porque desde que yo lo dejé en el 2007, no hay ninguna. Yo he sido un ejemplo, y la Federación Española de Balonmano, el balonmano español, ha sido un ejemplo para Europa. A mí en Europa me reconocen el valor de leyenda. Soy un ejemplo para las árbitras internacionales de todos los países europeos que compiten hoy en día en el Mundial, que se está jugando femenino ahora mismo entre Alemania y Holanda. Pero yo no soy delegada en ese Mundial. Tengo un compañero español que está de delegado. Entonces, ¿cuál es el entorno seguro? Para mí el entorno seguro es la Comunidad Económica Europea, porque para mí el entorno que tengo dibujado en estos momentos en el deporte español no es un entorno seguro. ¿Y qué cambio plantearías de Europa a España para que ese cambio para que se convirtiera en un entorno seguro la Federación Española, en este caso, que es el paraguas para todas las deportistas? Pues que la jurisdicción europea interviniese directamente en las situaciones que se dan injustas, cuando mujeres españolas denunciamos hechos delictivos de abuso, de poder y que además conducen a una discriminación clara de las mujeres y en el mundo del deporte. Sí, sí. Eso es lo que tenía que haber. ¿Y los protocolos? No sé, no valen. ¿Y por qué crees que no valen? ¿Por qué crees que no valen? Porque no funcionan, porque mantienen esa jerarquía de poder que nos hace daño. ¿Cuántas mujeres forman parte de la Junta Directiva de la Federación Española de Balonmano?
no sé, no. Ahí está la respuesta, ¿no? La perspectiva de género también es importante cuando se conforma una ejecutiva. No vale conformar una ejecutiva para cumplir con la ley de igualdad, la 2005 y la reciente que se ha aprobado el deporte, cuando realmente la representatividad de las mujeres es algo, como acaba de decir la compañera, que algo inexistente. Bueno, ahora vamos a la parte más de espacio físico. ¿Tú cómo lo ves, Miren? Bueno, para el tema de, o sea, qué cambios creemos que son importantes, es lo que decían las compañeras de la mesa anterior. Una de las cosas que han dicho, ¿no? Formación. O sea, la formación es imprescindible y muy eficaz. Por lo que hemos visto ha sido muy, muy eficaz, ¿no? Porque la trayectoria que llevamos desde que empezamos hasta estos días ha cambiado muchísimo. Nosotros trabajamos sobre todo para entidades públicas, ¿no? Para ayuntamientos sobre todo. Entonces, el hecho de que las personas que nos contratan sepan de qué están hablando ha sido cuando dicen, es que nos dicen que aquí en el plan de igualdad pone que tenemos que hacer el mapa de los puntos negros del municipio. Entonces ya hacéis eso, ¿no? Decimos, vale, pues podemos empezar con eso, ¿no? A las que no suene, el mapa de los puntos negros es una iniciativa que sobre todo se basa en algo que hizo el colectivo Plaza Andreoc aquí en San Sebastián, Donosti, hace 30 años o así, que hicieron un mapa de la ciudad prohibida, o sea, partes de la ciudad que se nos prohíben a las mujeres, pues porque la percepción de seguridad en esos entornos es muy mala o porque la accesibilidad es muy difícil, no podemos llevar los carritos de niños, no podemos, bueno, entornos, puntos oscuros, ¿no? Os podéis imaginar cualquiera de ellos. Entonces eso en ese momento fue muy impactante. Fue muy impactante y muy importante, ¿no? Pero creemos que también que tenemos que evolucionar ya de la aportación de las mujeres a los entornos y a los entornos, a las ciudades, no puede ser solo desde la seguridad. No vamos a decir que la tenemos que obviar, pero es que qué menos, ¿no? Que sentirnos seguros en todos esos entornos. Por supuesto que sí. El problema de esos mapas de puntos negros fue que muchos van a seguir siendo puntos negros siempre. Lo que os decía antes, ¿no? Un sitio un barrio que lo hemos construido desconectado del resto de la ciudad, al que tienes que pasar siempre pues, por un puente o por un camino que no está concurrido, no tiene vigilancia natural. Siempre va a ser un punto oscuro por mucho que le pongas farolas y cortes los setos para que nadie se esconda. Siempre va a ser un punto negro, ¿no? Entonces, tenemos que ir a la estructura del tema, está muy por debajo, ¿no? Tenemos que pensar a la hora de planificar esos nuevos espacios, tenemos que planificarlos ya pensando que no pueden tener esos puntos negros. Y para eso normalmente nos basamos en unos principios que se establecieron ya en Montreal, cuando se hizo un congreso de ciudad y mujeres, que decían, bueno, que se basaba un poco, imaginaos, en la utilización del transporte público de noche, ¿no? Y ahí se establecieron unos ciertos principios que decían, los lugares en los que estoy, pues tengo que ver y ser vista. Es decir, no ser la única persona que está en ese andén o en ese corredor, también en una calle, ¿no? Lo podemos llevar. Oír y ser oída. Si tengo que pedir ayuda o si oigo que hay gente, digo, bueno, si necesito algo, pues se lo pido, ¿no? Pero también entornos que se mantienen limpios porque sé que esos entornos están cuidados, por lo tanto no son entornos abandonados en los que no hay gente, ¿no? Pues son un poco, y luego pues también ser parte de la comunidad, ser capaz de saber a quién tengo que acudir para que ese entorno que no es de mi agrado, no lo percibo como seguro, poder cambiarlo, ¿no? Esos son los principios en los que se basa. Entonces, me he enrollado un poco, pero lo que iba es que empezamos con eso y ahora poco a poco ya hemos evolucionado y ya creemos que la aportación de las mujeres a la ciudad, a los entornos, a los equipamientos, no solo tiene que ser que no nos agredan o no sentir que aquí tenemos miedo o que no podemos y que se mantengan esos entornos limpios. Tenemos mucho más que aportar, porque las mujeres no todas tenemos las mismas necesidades, los mismos deseos, los mismos intereses, somos diversas y hay que aportar también desde esa diversidad. Entonces, también creemos que es muy importante incorporar el tema de los cuidados. Yo, por ejemplo, no he hecho deporte en la vida,
pero mi relación con los polideportivos ha sido pues cuando yo he llevado a mis hijas a la piscina o a los partidos de balonmano. Y bueno, desde los cuidados también se aprende, ¿no? Cómo están diseñados esos entornos. Entonces, yo como cuidadora dejo a mis hijas en el vestuario de niñas, pero ¿qué pasa cuando iba mi marido con ellas, ¿no? Ellas tenían que entrar al vestuario de hombres para ir a la piscina, con lo cual cuando eran muy pequeñas les daba igual, pero ya cuando tenían cierta edad pues no quieren, ¿no? Pues ahora pues hay muchos polideportivos, se han ido implementando temas pues como vestuarios familiares, bueno, se han hecho cosas, ¿no? Y poco a poco yo creo que se irán haciendo muchísimas más. Entonces creemos que tenemos también que hablar de, pues eso, del tema de cuidados, del tema de la representatividad, que están representando estos espacios. Si yo cuando voy al polideportivo lo primero que veo es la sala de CrossFit, pues está llena de, sobre todo, hombres haciendo musculación, pues bueno, pues no sé, ¿no? En cambio, si lo que veo es la sala de otro pues no sé, lo que decíais antes, ¿no? De gimnasia, ¿no? De gimnasia. Pues bueno, pues igual con eso ya estoy creando otra imagen de ese polideportivo, estoy creando y eso mismo se convierte en un referente para otras niñas o mujeres que quieran también hacer deporte, ¿no? Bueno, no sé, hay bastantes temas desde los que podemos abordar esta perspectiva de género, no solo desde la seguridad. A mí me parece muy interesante lo que has dicho de las diferentes miradas, porque al final cuando hablamos, y sobre todo en este tipo de congresos, tenemos en la mente a la mujer deportista, pero como ha dicho, mire, hay mujeres que a lo mejor hacemos actividad física o bien somos cuidadoras que llevamos a una personita a practicar deporte. Entonces, yo creo que las miradas es súper importante y cómo a través de esas miradas y de vuestro trabajo desde la arquitectura se rompen esos estereotipos de género. A mí me parece súper interesante. Y, a ver, Ana, ¿qué te han dicho que los protocolos no sirven? Sí, por alusiones. Bueno, en cuanto a la pregunta que lanzabas, estoy muy de acuerdo con mis compañeras y con lo que decía ella de la formación. La formación es muy importante. Por ejemplo, está la figura de los delegados de protección, ¿no? Que todas las federaciones, bueno, no sé, entiendo que aquí habrá federaciones, imagino, o gente que forme parte de federaciones, de entornos deportivos. Entonces, la ley del deporte, bueno, y la LOPIBI, obligan a que haya un delegado de protección. Entonces, que los delegados de protección estén bien formados, la necesidad de una formación buena es muy importante. Al final, si no se forman, ya no solo, bueno, pequeño paréntesis, cuando hablamos, cuando hablamos de menores de edad no se hace distinción por género. Se habla de protección a la infancia, de protección al menor. O sea, de hecho, hay datos que demuestran que los casos de abuso o agresiones están 50-50, 50-50 más o menos, de niños y niñas. Entonces, cuando hablamos de la protección integral al menor, no se distingue, son niños, son menores de edad, y tienen que estar los delegados de protección muy bien formados para que esos niños puedan desempeñar su actividad deportiva, ya sea de alto rendimiento o de actividad física, en un entorno seguro. O sea, por ejemplo, también la normativa habla de que el entorno sea seguro, que no se pueda facilitar o que haya puntos ciegos o puntos... O sea, cuando nosotros, por ejemplo, nos reunimos con el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, hablábamos con el director del centro y decía, yo tengo identificados los puntos en los que puede haber o puede ser susceptible de que se pueda dar una situación de agresión, de acoso, de abuso y no nos podamos dar cuenta. Entonces, ellos ponen como especial atención. O sea, es muy importante tanto formarlos como también escucharles. O sea, nosotros tenemos que hacer una escucha activa, desde mi punto de vista, para también saber, oye, que no hacemos bien, que hay que cambiar. Eso también es importante. Pero, por supuesto, formarles. Luego, tema de... eso es la parte, de, por así decirlo, de los deportistas. También atención, asistencia, que ellos se sientan acompañados, que si hay cualquier caso, que no les cueste denunciarlo. Pero ya sean menores o ya sean mayores o ya sean trabajadores de la federación. Yo trabajo en federación, yo he oído cosas de otras federaciones, he visto cosas en mi federación y hay veces que incluso yo como trabajadora me costaba, me cuestiono, es que si lo digo va a haber una posible sanción, una reprimenda, no sé. Y es como, no. O sea,
si no lo dicen no existe, por así decirlo, entre comillas, no se oculta. Entonces no podemos silenciarnos y no podemos silenciar ningún tipo de situación, ya sea que nos pase a nosotros o que pase al vecino de al lado, por así decirlo. Y por supuesto cuando son menores más, porque incluso hay en ocasiones que lo hemos visto hace no tanto, hay delitos penales. O sea, hay gente que lleva abusando de niños menores de edad durante años y bueno, pues eso conlleva una serie de no sanciones administrativas, que es lo que contempla la ley del deporte o la ley antiviolencia y todo esto, sino consecuencias penales. Tema ya estructuras federativas o estructuras deportivas. Aquí me tengo que poner la capa CSD, lo siento, pero a ver, desde el CSD se obliga a las federaciones a que cumplan con protocolos, tengan los protocolos, pese a que sean mejores o peores. Hay un protocolo de abuso y acoso, o sea, en 2024 se reformó. Esto, digo un poco la parte de Eukene, ya que no está, ¿vale? Había un protocolo de abuso y acoso que se hizo en 2024 y que el CSD pone a disposición de todas las federaciones. Entonces, se pone a disposición. Las federaciones, ¿qué tienen que hacer? Tienen la obligación de tener el protocolo y tienen la obligación de cumplir con él. A ver, yo aquí no voy a defender ni voy a demonizar. El CSD tiene un delegado de protección. Si hay cualquier situación de abuso, acoso, ya sea a menores o a mujeres o a cualquier situación de cualquier tipo, se debe poner en conocimiento del CSD. En principio, vamos a decir lo de la presunción de inocencia, ¿no? Vamos a pensar que cuando hay algún caso, siempre llega, ¿no? Vamos a pensarlo. Si no llega, hay un incumplimiento. La federación está incumpliendo o la entidad deportiva de turno está incumpliendo. O sea, por ejemplo, el caso que dice ella, pues bueno, oye, pues está bien saberlo, para ponernos las pilas y nosotros empezar a llamar a las puertas y decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Temas directivos, que había una chica que creo que antes había dicho, se exige que haya un porcentaje de mujeres en las juntas directivas. En los equipos directivos tiene que haber un mínimo. Además, es un requisito indispensable para según qué subvenciones. Las federaciones españolas, bueno, salvo la de fútbol, tienen, o sea, ellos como que sufragan su actividad con subvenciones públicas. Entonces, desde el CSE se intenta impulsar a que, bueno, que las mujeres también puedan acceder a esos cargos, ¿no? Porque somos conscientes de que, bueno, pues de las limitaciones y de las trabas que muchas mujeres nos encontramos a la hora de acceder a según qué puestos o según qué cargos, o no sé, ya sea de entrenadores, árbitros, directivos. Yo misma lo he tenido que vivir como trabajadora, que había mucho jefe y poca jefa. Pero bueno, yo creo que está bien que se ponga encima de la mesa, oye, falta, oye, es que no es que sea, hay que cumplir, no, es que es gente válida, es que hay que dar oportunidades, que vale ya de que parece que por ser mujer no. Entonces, creo que está bien que se saque. Por supuesto, podéis rebatirme en todo lo que queráis. Así, dicho un poco no sé, todo un revolutum que he hecho ahora. No sé si... A ver, es que yo no quiero solamente hablar de una cuestión que en mi caso particular he vivido, ¿no? Pero sí que puedo, en el tema de lo que se refiere a la mujer en el arbitraje, sí que puedo hablar, porque nosotros hemos sido un ejemplo para toda Europa de que las mujeres podemos desempeñar muy bien nuestro trabajo y nuestro papel arbitrando en una pista, bien sea masculino y femenino. Hemos sido un ejemplo para toda Europa y para todo el mundo. Y yo me quejo amargamente porque yo he vivido una etapa en la que a mí yo he sido la responsable para el arbitraje femenino en la Federación Española y he sido muy exigente precisamente con el respeto a los derechos de las mujeres árbitras a poder competir en igualdad de condiciones con sus compañeros, ¿no? Y precisamente eso me ha costado mi puesto. Y después de estos años, yo he dejado el arbitraje en el 2007. Estamos en el 2025. ¿Por qué España no tiene una pareja de mujeres en el balonmano mundial si hemos sido los pioneros? Sí,
Hace 3 semanas tuve un partido de competición europea de Champions. Yo normalmente me designan para los partidos de Champions. Soy delegada y hago los informes de los árbitros que arbitran estos partidos, ¿no? Hace como 3 semanas tuve un partido en Alemania, un Borussia Dortmund con Putunus de Montenegro, y venían 2 árbitras de Polonia, son hermanas gemelas. Y bueno, al acabar el partido estábamos hablando del partido. Ellas, pues lógicamente, repasaban los años que yo arbitré, porque evidentemente me correspondió arbitrar la época dorada del balonmano español, de los Talandú Seballa, de Masif, Urdangarín y toda esta gente, ¿no? Y repasaban conmigo porque me preguntaban que cómo había sido mi experiencia, porque es que ellas, esta temporada, que es la temporada pues 25-26, les dejan arbitrar partidos masculinos en Polonia. Y yo les decía, jolín, ¿y cuántos años lleváis arbitrando en Polonia? 10 años. 10 años llevan arbitrando en Polonia competición femenina, y este año les dejan. Nosotros hemos sido un ejemplo para el mundo. Nosotros ahora mismo en la Liga Asobal está una pareja de mujeres, Tania y Lorena, arbitran la competición masculina ya, ¿dónde hace? Pero es que yo empecé en el 88. Y entonces yo no me canso de preguntar, ¿por qué en 2025 no tenemos ninguna pareja de mujeres en la competición internacional? ¿Qué pasa? Y yo era lo que me molestaba cuando estaba con esa responsabilidad. Y perdonad que me ponga así, pero es que me indigna. Es que me indigna. Y tengo razón. ¿Entendéis? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que me lo conteste. No sé quién me lo puede contestar. Desde luego, quienes están ahora no me lo pueden contestar. Porque está muy claro su criterio. Y en igualdad de condiciones eligen a los compañeros, que son muy buenos, por cierto, ojo. Pero es que las chicas son muy buenas. ¿Y cuántas han abandonado por culpa de eso? Por lo tanto, no está garantizado. Los protocolos en este sentido no funcionan. Bueno, deberes para el CSD, ¿eh? Sí, sí. Al final, yo creo que Ana ha dicho algo muy importante, porque al final siempre hablamos de empoderar a las mujeres. Las mujeres ya venimos empoderadas, muchas, y no hace falta que constantemente nos estén empoderando. Creo que es el momento de liderar y tener poder. Así que gracias a todos los hombres que nos ayudáis a empoderarnos, pero queremos poder, como aquí han dicho mis compañeras. Y la última pregunta, chicas, no la más difícil. En vuestra práctica diaria, ¿qué barreras o resistencias encontráis al implementar este tipo de medidas con perspectiva de género? Bueno, yo moriré luchando, porque esa es mi convicción, y no tengo miedo. Me puedo disgustar porque, claro, evidentemente, cuando me cesaron me disgusté muchísimo. Hay compañeras aquí que lo saben perfectamente, que he llorado mucho, pero no por haber denunciado, sino porque me produce una ligera frustración, ¿no? Pero yo creo que lo que realmente es importante, yo además pertenezco al mundo de la enseñanza y siempre me he desenvuelto en un terreno donde la igualdad sí que está totalmente garantizada. Yo he sido directora de mi colegio 16 años. Quiero decir que nunca nadie me ha puesto limitaciones, y además me desenvuelvo en un mundo básicamente femenino. En mi colegio, si somos 33 profes, pues terminé la dirección en junio, y de los 33, pues 31 somos mujeres, ¿no? Entonces, yo en ese sentido soy una afortunada, ¿no? Porque me desenvuelvo en un entorno muy positivo, ¿no? Pero yo creo que lo que es realmente importante, y lo que yo creo que sí que hoy en día lo tenemos que saber, y creo que tenemos que ser muy conocedoras, es que un determinado sector de mujeres que llevamos muchos años precisamente trabajando por nuestros derechos y defendiéndolo donde sea, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de que las cosas han cambiado muchísimo, y que, a ver, esa situación que había antes, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, ¿no? Qué frase tan machista, ¿verdad? Ahora mismo nosotras mismas somos dueñas de nosotras mismas, y nosotras sabemos perfectamente el camino que tenemos que seguir. Y es aquí donde radica el problema, ¿no? Porque hay un sector de la sociedad
machista que precisamente nos identifica y que nos hace un poco la guerra, ¿no? O el boicot, si se puede así decir. Pero nosotras somos dueñas de nuestro camino y somos dueñas de nuestras decisiones y del camino que tenemos que tomar. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y es en lo que nos tenemos que hacer fuertes y valientes y hacer lo que tenemos que hacer o lo que consideramos que debemos hacer, sin miedo, con algún llanto de vez en cuando, porque las decisiones las tomamos y sabemos que las tenemos que tomar, pero siendo dueñas de nuestras decisiones. Totalmente de acuerdo. Ahora pasamos detrás de un hombre y una gran mujer, luego al lado, y ahora Cristina ha roto ya el refrán y no necesitamos a ningún hombre para ser grandes. Bueno, a ver, miren, te toca. Pues igual me repito, pero para mí la mayor traba que encontramos es la falta de formación. Claro. Lo que decíamos alguien es que hace falta mucha formación, porque lo que hemos aprendido, lo que antes os decía, que igual no quiero ser repetitiva, pero con ejemplos, hay charlas, hemos solido dar formaciones en ayuntamientos sobre qué es la perspectiva de género en el urbanismo. Entonces metemos ahí a la gente durante 3 o 4 horas en una sala y una chapa, imaginaos, mortal, empezando... Bueno, pues poco a poco, ¿no? Pero en esas charlas hemos visto gente que se le ha cambiado de repente la cara, de decir, vale, ya lo he entendido. O sea, en 3 horas, decir, pero ¿cómo no hemos visto esta realidad así antes? ¿Cómo no hemos sido capaces de verla? Explicarlo de forma de que de repente alguien diga, vale, ya está, me lo creo, lo quiero aplicar, ¿cómo lo hacemos? Y eso nos ha pasado más de una vez y no solo con mujeres normalmente no, más con hombres. De repente uno de decirnos, vinculamos muchas veces también la seguridad en el espacio público, la seguridad percibida, y lo diferenciamos de la protección frente al tráfico, ¿no? Crear entornos seguros también es crear entornos en los que podemos ir caminando, y ahí la gran traba es el coche, ¿no? O sea, entornos en los que el tráfico es muy importante, no podemos caminar tranquilas, ni podemos dejar que nuestras hijas caminen tranquilas o mi madre vaya tranquilamente por la calle, pues porque el tráfico es peligroso. Pero también hacemos la diferenciación: el tráfico es peligroso, sobre todo el conducido por los hombres. Muchas veces, aunque el tráfico nos vuelve también un poco locas a todas, ¿eh? Pero, vale, entonces cuando hablamos, en una de estas os decía esto porque en una de estas reuniones que tuvimos con unos políticos en un municipio donde se utiliza mucho el coche, uno de los políticos dijo, pues ahora mismo me acabo de comprar un todoterreno y ya estoy pensando en devolver. Tenéis razón, hay que quitar los coches de la ciudad. De la ciudad, de los espacios públicos, hay que quitarlo. Ahora no sé qué hacer con él, decía. Y eso, creemos que por eso es tan importante la formación, ¿no? Pues porque podemos llegar a cosas que están tan en nuestro ADN de algunas personas, como es el coche y el tráfico. Entonces, con esto no sé qué quería llegar, pero ya se me olvidó. Sí, como barreras, sí, eso es. Sí, pues como barreras sobre todo eso. Y luego también eso, ¿no? Que entender que la perspectiva de género es una cosa de mujeres, lo que decías al principio, ¿no? No es una cosa de mujeres, es una cuestión de la sociedad en la que queremos vivir. Si queremos vivir en una sociedad, pues llamadle de hombres, de mujeres, no sé, mirad un poco, ¿no? ¿Dónde estamos mejor? ¿Dónde estamos más tranquilos, más nos sentimos más incluidas? Porque aquí antes habéis hablado de inclusión, nosotros trabajamos también mucho el tema de la accesibilidad, ¿no? Y decía que el 60% de las personas con discapacidad son mujeres. E iríamos un poco más allá, aplicando la perspectiva de género, la gran mayoría de las personas cuidadoras de las personas con discapacidad son mujeres. Sí. Entonces, es la doble vertiente, ¿no? Siempre todo aquello, si somos más inclusivas y metemos cada vez más variables en nuestras ecuaciones, todo se complica más, es más complicado, pero siempre va a ser también más rico y vamos a dar respuestas a más personas. O sea, siempre diversidad y si incluimos la diversidad. Me parece súper importante lo que dices de la formación, porque al final, voy a poner el ejemplo que ponía, no sé si conocéis a la psicóloga Inma Puig, es muy buena. Y ella siempre habla de, se me puede averiar el coche, yo puedo abrir el capó, puedo mirar
y como no tengo formación no tengo ni idea de lo que pasa. Entonces, con la formación que da Miren, pues yo puedo mirar el coche y como ya recibo información puedo saber qué pieza no funciona. Pues lo que hacen ellos, yo sobre todo cuando pienso en los espacios públicos, cuando las mujeres corremos, caminamos, o en un polideportivo, que haya un vestuario acorde para las mujeres. Meter esa mirada, esa formación para que el personal político lo entienda, a mí me parece fundamental. Y me parece que dentro de un sector como la arquitectura, porque al final la arquitectura es un sector masculinizado, que haya mujeres, ahora menos, pero venía un sector masculinizado, que haya mujeres digo mujeres porque al final las mujeres son las que toman este tipo de conciencia y que creéis estos estudios para introducir la perspectiva me parece súper necesario e imprescindible. Al final tenemos que estar en todos los espacios y creo que el vuestro es uno esencial. A ver, Ana. Yo, reiterativo, estoy de acuerdo con ella, es la formación y creo que también crear una conciencia social. Quiero decir, creo que es muy importante que todos nos concienciemos de que ciertas situaciones que se normalizan, ciertas estructuras que se normalizan, no sé, cosas que tenemos normalizadas y ya como, no, bueno, esto es así, ya está, no. O sea, entonces, crear una conciencia social, que todos seamos conscientes, oye, todos tenemos que hacer autocrítica. Yo, por ejemplo, lo que ha dicho ella me preocupa y, hablando mal, bueno, voy a decir, me fastidia. Entonces, hombre, como mujer y como también mujer que se ha visto discriminada por ser mujer en un sector de hombres. Yo me acuerdo que fui a un partido de fútbol y me dijeron, ¿tú fútbol? Y yo, sí. Y dice, ¿pero tú entiendes? Y yo, sí. ¿Por? O sea, además fue una situación como súper violenta que dije yo, ¿pero qué me estás contando? O sea, y eso fue cuando tenía 22 años. O sea, desde muy pequeña y, no, somos otra generación. No, mentira. O sea, sí, hay cosas que están normalizadas, que están muy arraigadas, ¿no? Y que se van transmitiendo sin querer de padres a hijos. Entonces, creo que la formación, creo que dar visibilidad a ciertas situaciones, que sí existen, que a lo mejor en otros deportes que no pasa o pasa menos, pero hay deportes en los que pasa. Yo en rugby había pocas árbitras, pero había pocas. En fútbol veía muchas, en baloncesto más, en balonmano menos, en boxeo, nanay. Yo practico boxeo. Mi madre dice, hija, boxeo, es que sos de hombres. Y digo, mamá, por favor. O sea, no sé. Entonces, y mi madre, que es una mujer súper feminista, pero ciertas cosas que están, mensajes como que han calado demasiado, ¿no? Y también se nota el salto generacional de, no, eso de tal, eso de... No es de nadie. Eso es algo que quiere hacer alguien o algo por lo que tenemos que luchar todos. Entonces creo que la formación, la conciencia, poner de manifiesto ciertas situaciones que son de desigualdad, que provocan inseguridad para las mujeres en el entorno deportivo, en cualquier entorno, creo que es muy importante. Y quería no sé si vas a decir. Perdón. Simplemente una anécdota, ¿no? También iba a decir la semana pasada, pero como no sé en qué día vivo, esta semana, con motivo del 25N, nosotros impulsamos una campaña con la Secretaría de Estado de Igualdad, que espero que todos hayáis visto, que básicamente era en partidos de Asobal, de la Liga F y de ACB. Bueno, se enseñaban pancartas, se guardaba un minuto de silencio con motivo del 25N y por las víctimas de la violencia machista. Pese a que yo tengo un compañero que es súper feminista, muy concienciado y siempre lo boicoteaba sin querer. Decía, en el fútbol van a pitarlo, en el fútbol van a pitar el minuto de silencio y nosotros, bueno, pues que queden retratados. O sea, al final las cosas, pues bueno, poner de manifiesto que en según qué espacios puede ser que a lo mejor sea territorio hostil, hay que intentar incidir, hay que intentar formar. No pasó, al contrario, tenía una acogida brutal. Entonces, bueno, creo que también remangarse, dicho así coloquialmente, remangarse y hacer cosas también es muy importante. Poner de manifiesto situaciones de vulneración de derechos, de igualdad de las mujeres también es muy importante. Y me he enrollado un montón, lo siento. No, está bien. Creo que la campaña que hiciste es muy importante porque rompe prejuicios. Sí. Y romper prejuicios, creíamos que en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol, iba a pasar lo que ha dicho Ana, y no, rompió prejuicios y sobre todo visibilizar.
importante visibilizar. Cristina, Sí. un minutillo. Es que hay una cuestión que no la abordé y sí que me parece muy, muy importante, ¿no? Es en el tema de la maternidad. Para las mujeres árbitras en balonmano, pues la maternidad sigue siendo un hándicap muy importante, porque en el arbitraje de balonmano somos parejas fijas. Entonces, aún hoy esa situación está sin resolver. En una pareja de mujeres, si una de ellas se queda embarazada y están designadas, por ejemplo, imaginaros, para este mundial que está ahora, se queda la otra compañera, que no está embarazada, lógicamente, sin poder participar. O se queda sin poder participar hasta que su compañera puede hacerlo, ¿no? Entonces, esa situación, por ejemplo, yo estoy ahora, en lo que me queda, ¿no? Pues estoy muy inmersa en buscar soluciones para esto, ¿no? Que sería una solución podría ser el hecho de rotar las parejas, como lo tiene, por ejemplo, el baloncesto, que no surge esta dificultad. Y en ocasiones, pues por ejemplo, cuando las mujeres árbitras en balonmano en competición internacional están arbitrando y una de ellas quiere ser madre, pues en ocasiones las dos, y si es viable, las dos intentan embarazarse. Os lo digo porque no está resuelto, no está resuelta a día de hoy esa situación. Y quería también reflejarlo aquí porque yo creo que es el entorno en el que hay que hacer. Una pregunta, porque yo eso lo del embarazo siempre me ha parecido una cosa increíble. ¿Qué ocurre si al árbitro compañero se rompe una pierna o le pasa algo y está de baja durante 8 meses o 5, me da igual? ¿Qué ocurre? Pues le pasa exactamente lo mismo. No puede arbitrar tampoco. O sea, es decir, el embarazo lo consideran como una lesión deportiva. O sea, un Estado lo consideran como una enfermedad. Correcto, sí. Sí. Curioso. Ya vamos mal de tiempo. Había un vídeo es una presentación que habíamos hecho. No sé si va a ir ahora o después. Va después. Bueno, simplemente os doy una pincelada. Es un pequeño recorrido de 2 años y todos los meses desde octubre de 2023 hasta noviembre del 2025, todos los meses, durante estos 24 meses, todos los meses ha habido una noticia relacionada con agresiones sexuales o violencia sexual en el mundo del deporte. Un poco curioso, ¿no? Bueno, no sé si ahora vamos a tener preguntas. No. Ahora, bueno, antes de dar paso a las preguntas, os voy a leer alguna aportación que han realizado algunas de las compañeras aquí presentes. A ver, os leo la primera. Esto es una aportación. Tanto en la mesa anterior como en esta no se han aportado datos correctos. La mayoría de personas que ejercen violencia en el deporte son hombres y no se está señalando directamente al problema. Las especialistas ya sabemos también que las niñas no sufren menos violencia que los niños, ni la misma, sino más. Porque luego cuando crecen y son adolescentes y mujeres, ellas sufren más violencia, sobre todo sexual, que ellos, por lo que deducimos que de niñas no la identifican o no la cuentan. Lo digo tal cual está escrito, ¿de acuerdo? Y leo otra aportación que tenemos por aquí. A ver, soy delegada de protección de una federación española. Creo que debería profesionalizarse más. Lo hacemos por amor al arte, muchas veces. He intentado hacer acciones, campañas, y nunca hay tiempo o no hay recursos o interés. El tema se evita, es tabú. ¿Qué hacer entonces? Además, la mayoría de los casos se dan en clubes pequeños, locales, con más recursos, con menos recursos aún, donde es muy difícil implementar acciones y controlar cumplimiento de protocolos. Dicho esto, doy paso a 2 preguntas que están enlazadas. La primera es: ¿quién supervisa que los casos de acoso que plantea una deportista a su federación llegan al CSD? Porque yo en primera persona afirmo que mi caso no llegó y el CSD no ha hecho nada. Y en relación a esto hay otra pregunta, enlazado las dos y así podemos. ¿Sabes cuántas denuncias de incumplimiento de protocolos ha tratado el CSD este año? ¿O el año pasado? ¿Cuántas sanciones? ¿Es pública esta información? Vale, todas para mí. Vale, si me dejo algo, por favor, decírmelo porque se me puede olvidar perfectamente y no lo hago adrede. Vamos a ver, delegada de protección de una federación española. Nosotros hace poquito
O sea, yo no quería ponerme a pegar aquí la chapa de CSD porque tampoco, yo qué sé, tampoco sé si os interesa o no, sinceramente. Dicen que sí, que vale. interesa. Vale, vamos a ver. Nosotros hace poquito hicimos, una compañera y yo, que es la delegada de protección, una reunión con todos los delegados de protección de las federaciones españolas. Lo que quisimos hacer en esa reunión fue un ejercicio de escucha activa también para que ellos nos digan, oye, tenemos límite de recursos, no podemos implementar bien los protocolos. Falta personal, tal, lo hago por amor al arte, esto es un voluntariado, tal. Entonces, ese ejercicio que hicimos de escucha, primero a las federaciones, luego también a los centros de alto rendimiento, porque la casuística de un centro de alto rendimiento es diferente y son titularidad también del CSD y también tenemos que atajar los problemas que haya. Lo hacemos también porque vemos que hay ciertas, no sé si decir lagunas o cuestiones que hay que subsanar, que hay que mejorar, y con esa reunión también se llegó a la conclusión y se anunció que se van a dar formaciones, que el CSD va a formar a los delegados de protección de las federaciones españolas. Creo que es muy importante también que nosotros, como entidad pública, como un gobierno al fin y al cabo, ¿no? O sea, exigimos que se cumpla la ley, pero vamos a facilitarlo, ¿no? Entonces, esa formación va a tener lugar, se comentó en ese momento, y se va a impulsar. Hablamos antes de la maternidad, mi compañera, que es la delegada de protección, va a ser mamá, está de baja, entonces yo como que he heredado esa parte. Y con la Fundación Deporte Joven, que es la fundación del CSD, y perdón, o sea, se me está trabando la lengua, y un programa que se llama ESID, se está intentando divulgar y formar, y se va a formar en 2026, llegará toda esa información, ¿vale? No sé si con eso respondo un poco a la pregunta. Y, por supuesto, cualquier pregunta que tengan pueden escribir al correo de delegado de protección. Otro tema, ¿quién se asegura de que todos los casos de la federación, ojo, federaciones españolas, no autonómicas, esto que parece así, se la da la mano, no. Sabemos cómo está estructurado el país, las funciones las comunidades autónomas, es competencia la federación autonómica, ¿vale? Y la comunidad autónoma, el gobierno autonómico. Si me enrollo de más, por favor, también decírmelo, ¿eh? O si no, luego, aunque me tenga que ir corriendo, me puedo quedar un poco y hablar. Lo que pasa en una federación española, a nosotros nos tienen que llegar las denuncias. Entonces, el delegado de protección es el que tiene que hacer llegar la denuncia. Pongamos un caso. Yo soy una deportista o soy una seleccionadora, he tenido un caso de discriminatorio o qué tal, y tengo mis serias dudas o tengo la garantía y la certeza de que no ha llegado el CSD. Poneros en contacto con nosotros. O sea, sé que a lo mejor no es no, es que tiene que ser el delegado de protección. Bueno, pero es que a lo mejor nosotros no sabemos si el delegado de protección, no voy a demonizar, o no sabemos si el delegado de protección o la federación o quien sea X cumple al 100%, porque si no sabemos que hay un caso, ¿cómo vamos a intervenir? Entonces, sin ningún tipo de problema ni de barrera, o sea, poneros en contacto con nosotros, porque las denuncias también pueden ser anónimas, ¿eh? O sea, hay canales de denuncias anónimas y podéis poner todo tipo de información a disposición del CSD, y nosotros, si no somos competentes, pues diremos, pues, lo siento mucho, vamos a trasladar esta información, o sea, nos preocupamos para que la situación no quede en plan, no puedo. ¿Qué más? No me acuerdo. Sí, te digo, vale. No te preocupes. Lo siento. En primer lugar era saber si una preguntaba, pues eso, lo que le has respondido ya, si su denuncia ella sabe perfectamente que no se ha llevado a cabo, y bueno, lo que tú has respondido es que a través de las figuras delegadas de protección, me imagino que sea de la Federación Autonómica o Federación Española, pero comunicarnos con el CSD para ver si eso está en marcha y si os ha llegado, ¿no? Exactamente. Vale, entonces la figura delegada de protección ya nos queda claro que es una figura potente, sí. Claro, teniendo en cuenta que alguna decía y aportaba que muchos lo hacen por amor al arte, entonces que también tienen sus dificultades, que me imagino que con la formación lo queremos suplir un poco. Entonces la otra pregunta era también si se supervisan los casos y que si sabemos cuántas denuncias y si esta información es pública. Vale, muy importante en todo tema de, ley de la LOPIBI, la ley antiviolencia, la ley de protección de datos. Es muy importante, incluso cuando nos hacéis una denuncia, a nosotros o al delegado de protección, o incluso cuando la federación nos traslada la información, hay según qué datos que no se deben dar. Entonces, nosotros no podemos hacer público, a lo mejor me estoy equivocando y me estoy tirando ya aquí un triple, pero que yo sepa, según mis conocimientos, no podemos hacer pública
toda esa información porque al final también forma parte de la intimidad de una persona. Y si un denunciante, pongamos, en una federación, y ha habido casos que hay gente que, oye, yo no quiero que se sepa mi nombre, soy la víctima, soy una chica de 25 años y no quiero que se sepa mi nombre. Perdón, me he colado, perdón, por datos. Datos yo no los manejo, puedo preguntar y si tenéis cualquier tipo de duda podéis escribirnos y yo no los manejo. No puedo, o sea, no voy a aventurarme a decir ningún tipo de... Hay tantas denuncias al año y más de hombres, de mujeres, no voy a hacer... Es porque eso sí que hay muchos datos de este tipo que tiene la Subdirección de Mujer y Deporte, pero de denuncias de tema de protección, de delegado de protección, hasta donde yo sé, no lo sé, ¿eh? A lo mejor... No lo sé seguro, no quiero aventurarme a decir sí o no. Lo siento. No sé cómo andamos de tiempo. ¿Hago la última? ¿Es a la mesa? No. Bueno, pues hasta aquí. Ya lo siento. Bueno, la pregunta que queda pendiente la respondemos y desde el Congreso la mandan la respuesta, si os parece. Antes de terminar, vamos a ver el vamos a ver el vídeo. Si bueno, es una pequeña presentación, como bueno, dale al play. Por desgracia, esta es una realidad nacional, pero también es una realidad internacional, como habéis visto. Y ya para finalizar, agradeceros, chicas. Habéis estado genial. Para mí ha sido un placer moderar esta mesa, conoceros y, sobre todo, me llevo un gran aprendizaje de vosotras tres. Muchísimas gracias. Gracias.